Los NFTs son la nueva moda, pero ¿qué son exactamente? Un NFT no es más que un contrato digital, con un identificador digital de un producto. Esta identificación digital es no fungible. Pero, ¿esto qué significa? Un objeto no fungible es un objeto cuyo valor no depende de su clase. Por ejemplo, no hay dos obras de arte que tengan el mismo valor. Sin embargo, sí podemos decir que dos monedas del mismo tipo tienen el mismo valor. El proceso de creación de un NFT comienza asignando una huella digital a tu arte. Tu arte no tiene por qué ser un dibujo, puede ser de cualquier tipo. Así, el NFT no es una obra en sí, sino una representación digital de una obra. Los NFTs siempre tienen un código único que los distingue de los demás, además de información sobre el propietario actual y el creador original. ¿Qué pasa si haces copias de tus obras? Cada copia tendrá un NFT único, aunque las obras en sí sean idénticas. En el mundo real sería el equivalente a tener dos cuadros iguales, o dos CDs del mismo álbum. ¿Dónde se guardan los NFTs? Los NFTs se guardan en el blockchain, lo que significa que están almacenados de forma muy segura en miles de dispositivos. ¿Y cómo se consigue tanta seguridad? El blockchain guarda un historial de transacciones público para cada NFT desde el momento de su creación. Cualquiera puede ver quién es el propietario actual, todos los usuarios que lo han comprado en algún momento y por qué precio. Aunque otra persona haya comprado tu NFT, tú siempre figurarás como el creador. Así que no te preocupes porque mantienes tus derechos de autor y tus derechos de reproducción, por si quisieras hacer más copias. El objetivo de los NFTs es estandarizarse lo suficiente para que algún día cualquier compra se pueda hacer segura mediante contratos digitales basados en NFTs. Ahora que sabes lo que son los NFTs, ¿te animarás a crear uno?